Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 225 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. ¿Cómo saber si tienes muchos o pocos ahorros? Para saber si tienes muchos o pocos ahorros he elaborado este podcast. Lo primero es tener en cuenta dos situaciones personales. Respecto a estos gastos que tienes previsto afrontar en un futuro más o menos cercano, por poner una cifra menos de 3 años. Estas dos situaciones son, por un lado, gastos muy importantes, como por ejemplo comprar una vivienda, realizar una gran inversión, emprender un negocio, realizar un gran viaje o tomar algún tipo de formación importante. La segunda situación son los gastos habituales, es decir, cualquiera que no sea del grupo anterior, de la clasificación anterior, incluido cosas como cambiar de coche. En el caso de prever uno de estos gastos muy importante, lógicamente necesitas el dinero para ese gasto. Incluso diría más, un poquito más, para posibles imprevistos. Pero para el resto de casos, ¿cómo saber si tienes demasiado dinero ahorrado? Es posible que pienses, cuanto más mejor. Pues no, este es un error que cometen muchísimos de mis clientes. Los ahorros son más o menos tener dinero en una cuenta bancaria, con una rentabilidad muy baja o sin rentabilidad, que en el mejor de los casos puede ser que consigas igualar a la inflación. Es muy raro, pero eso ya sería en el mejor de los casos. Y el problema de tener demasiado dinero sin invertir, dinero ocioso, es que tenemos una doble pérdida. Por un lado, seguramente estás perdiendo dinero por culpa del paso del tiempo. Seguro que te acuerdas que hace 10 años las cosas costaban menos. Eso es lo que se llama la inflación. Con el paso del tiempo, todo cuesta más. Es cierto que en algunos lugares, por ejemplo en Europa, en la última década, este efecto de la inflación apenas se ha notado. También estamos viviendo lo que se llama la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial se caracteriza, entre otras cosas, por unos cambios muy importantes y muy deflacionistas. Por ponerte un ejemplo, lo que cuesta Internet o las llamadas desde el móvil, pues siguen costando lo mismo o incluso menos que hace 20 años. O la televisión de pago, o por no hablar de muchísimos procesos administrativos que se han automatizado o se han digitalizado, y esto ha conseguido o reducir el precio o al menos que el precio no haya subido, se ha mantenido. Pero a pesar de todo esto, la inflación sigue ahí. Y el dinero que tienes ahorrado con el paso del tiempo va perdiendo valor, va perdiendo una parte de su valor. Dentro de un año apenas se notará. Dentro de 3 años, pues tampoco se notará muchísimo. Pero en 10, 20, 30 años, el poder de la inflación sí que va a ser muy importante. Tener demasiado dinero ahorrado sin estar generando una rentabilidad es malo por el tema de la inflación. Pero hay una segunda cosa por lo que también es malo, y es que estás perdiendo una oportunidad, el coste de oportunidad. La diferencia entre tener tu dinero en una cuenta que no te da nada y tenerla en un lugar en la que solo consigas un 3%, la diferencia es que en 24 años tendrás el doble de dinero. Y esto con un simple 3%. Si pensamos en rentabilidades del 6%, que es menos de la rentabilidad media de la bolsa del último siglo, es duplicar tu dinero en la mitad de tiempo. Es que tener dinero sin trabajar te hace perder dinero dos veces. Por un lado, la inflación y por el otro, el coste de oportunidad que tienes. Ya sabes entonces cuánto dinero necesitas tener ahorrado. Ya sabes que tener demasiado dinero ahorrado es malo. Pero tener poco dinero ahorrado también es malo, porque puedes tener un susto y no tener el dinero suficiente. Entonces, ¿cuánto deberías tener? La respuesta se basa en unas variables, de cuántos son tus gastos mensuales, de cómo es tu situación personal y cuáles son tus gastos o necesidades de dinero a corto plazo. No importa demasiado cuánto dinero ganas al mes, sino cuánto gastas. Lo importante es pensar solo en el gasto, es solo pensar en el dinero que vas a necesitar cada mes. Es cierto que cuanto mayor sea la diferencia entre ingresos y gastos, no solo desde un punto de vista financiero, sino que es mejor para poder adaptarse a una situación adversa, especialmente si te consigues anticipar a ella. Pero sin tener en cuenta esto, lo importante son tus gastos mensuales, y estos los vamos a utilizar para el siguiente cálculo. Necesitamos conocer cuántos son tus gastos mensuales. Lo segundo depende de tu situación personal. No es lo mismo vivir solo que tener varios familiares a tu cargo. Que puede que si vivas solo puedes hacer ciertos sacrificios, pero es posible que tu familia no los pueda hacer. Tampoco es lo mismo tener un puesto fijo en el gobierno que estar entrando y saliendo de diferentes puestos de trabajo, diferentes empleos, o que tu profesión sea una de estas que tengan difícil encontrar un nuevo puesto de trabajo. Tampoco es lo mismo que puedas dejar tu piso de alquiler e irte a casa de tus padres o pedirles dinero prestado, a que no cuentes con esta posibilidad, que no tengas familiares y amigos a los que le pedir dinero.
O no es lo mismo que tengas derecho a una prestación por desempleo durante 2 años a que solo sea de 3 meses. O que tengas un seguro de hospitalización o por si te quedas sin el carnet de coche, a no tener nada de esto. Según tus circunstancias necesitas tener algo menos de 3 meses de tus gastos o tener algo más de 6 meses de tus gastos. Si estás en la situación más adversa, necesitas incluso aumentar tu fondo de emergencia a 12 meses. El fondo de emergencia ya lo sabes, si es la primera vez que me escuchas te lo digo, es desde que se te estropea el agua caliente en casa, a que quiebra la empresa en la que estás trabajando o tienes que renunciar a tu empleo por la enfermedad de un familiar. Son situaciones de estas. Estas son 2 de las 3 variables. Tus gastos mensuales, tu situación personal y la tercera son los gastos previstos a medio plazo. Son esos posibles gastos que tienes previsto realizar en los próximos meses. Unas grandes vacaciones, el nacimiento de un hijo, cambiar de coche, cambiarte de trabajo de ciudad, posibles gastos que te rompen el mes, como el seguro del hogar, la boda de tu prima, los regalos de Navidades. Debes cuantificar estos gastos y tener ese dinero ahorrado, o al menos un plan para llegar a la fecha y que tengas el dinero. Esta semana lo he estado comentando en el podcast. Existen personas que estos gastos habituales, pero no anuales, como las vacaciones, las Navidades, todas estas cosas, los tienen prorrateados cada mes. Es decir, que cada mes separan una cantidad de dinero en una cuenta para estos gastos. Y en esa cuenta siempre tienen como mínimo el importe del gasto más grande. Yo creo que con esto más o menos sabes si tienes demasiados ahorros o tienes pocos ahorros. ¿Pero qué hacer? ¿Cuál es la solución? Si tienes pocos ahorros, tu prioridad número 1 es tener esa cantidad de ahorro. Es posible que seas de las personas que si tienes el dinero en el banco al final lo acaban gastando. Para eso necesitas tener el dinero en una cuenta separada, en una cuenta que solo revisas cada cierto tiempo. Debes tener el dinero escondido lejos de tu alcance, por simplificarlo. Seguro que sabes cuál es la mejor forma de que cuando estés en casa no acabes picando dulces o comida poco saludable. La solución es no comprando esos productos, que si al final los tienes en casa te los vas a acabar comiendo. Con los ahorros lo mismo. Si están en esa cuenta que miras todos los días para saber si te cobraron la luz o si el recibo del seguro es correcto o si te pagaron la nómina, al final te los vas a acabar gastando. Y si tienes muchos ahorros, pon a trabajar tu dinero. Es posible que te encante tu trabajo, que para ti el dinero no sea un problema. Pero el dinero no es para acumular por acumular, es para que trabaje por ti y debes invertir tu dinero. ¿No sabes cómo invertir? Apúntate a mi lista de correo. En ella, a lo largo de varias semanas, te voy contando los secretos para que puedas invertir tu propio dinero. Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta mañana.